Cuando quieras. Buenas noches a todos. Una vez más estamos aquí ya casi terminando el año con nuestros webinars. Así que esta noche tenemos un webinar que nos gusta a todos porque ya conocemos a este invitado tan especial para todo AMED. Es el doctor Martín Koretsky. Él es miembro titular de la Sociedad Argentina de Cardiología y de la Sociedad Argentina de Hipertensión. También es fundador de AMEDI y miembro de la Sociedad Interamericana de Cardiología. Así que para todos nosotros es un placer presentar a Martín y es un gusto tenerte acá. Buenas noches. Buenas noches, gracias Silvana por la presentación. ¿Me escuchan? Perfecto. Sí, Bien. Bueno, en la charla de hoy era la visión de un cardiólogo de la medicina de estilo de vida. Entonces, por ahí antes de meterme de lleno en lo que puede ser algunas cosas que me gustaría compartir con ustedes, uno se plantea por qué un cardiólogo elige hacer medicina de estilo de vida dentro de lo que yo hago habitualmente. Todas las guías internacionales nos hablan de los cambios en el estilo de vida como primer pilar fundamental antes de comenzar o coadyuvando a un tratamiento farmacológico. ¿Qué impacto tiene esto a nivel mundial en nuestros pacientes? Solamente 5 a 8% de los pacientes cumplen con los cambios en el estilo de vida. Entonces la primera pregunta que uno se hace es ¿por qué esto puede ser así? Y yo creo que la respuesta es múltiple, pero me gustaría compartir una parte de esa respuesta. Y yo creo que tiene que ver con nuestra educación como médicos. Yo creo que cualquier estudiante de medicina que sale de la facultad está entrenado para la emergentología médica. Sabe tratar una cetoacidosis diabética, un edema agudo de pulmón, pero no sabe interrelacionarse con un ser humano. Punto uno. Punto dos. Los que tenemos la suerte de entrar a una residencia y seguir formándonos. Yo me acuerdo que fui residente de cardiología, me encantaba meter marcapasos, Swan-Ganz, cateterismo, el infarto agudo, en mi época trombolíticos. La fascinación era eso, e ir al consultorio e interrelacionarme con un paciente era lo peor que me podían hacer. Pero la realidad es que hoy con 40 años de cardiólogo, vivo del consultorio. Con lo cual tuve que aprender esa cronicología, que es de alguna manera la evolución crónica de nuestros pacientes. Y fui aprendiendo de a poco cómo puedo hacer para que mis pacientes hagan cambios en su estilo de vida. Cuando mi formación era que yo era Dios y lo que yo decía era lo que valía. Y si el paciente me venía con otro comentario, uno se enojaba médicamente, pero usted no sabe que el médico soy yo. Y creo que esa es parte de este problema de transmisión de los cambios en el estilo de vida que tenemos los médicos, porque creemos que somos dioses, cuando la cosa es totalmente al revés. Tenemos que aprender una entrevista motivacional para empoderar a nuestro paciente y el actor principal en nuestro paciente. Nosotros tenemos que ser el rol de guionista. Nosotros tenemos que escribirle el guión para que él, como protagonista fundamental, cambie. Y ahí creo que cuando nosotros empezamos a aprender, probablemente a través de nuestros fracasos, este concepto del empoderamiento del paciente y que él tenga el rol del cambio, y el responsable del rol del cambio es el paciente, pero nosotros tenemos que empoderarlo y ayudarlo en esos cambios. Por eso, cuando con Fabián hace 7, 8 años atrás, en plena pandemia, ya, perdón, menos todavía, 5 o 6 años atrás, empezamos a plantearnos de juntarnos para formar
la Asociación Argentina de Medicina de Estilo de Vida, y poder ver si podíamos lograr hacer un cambio educativo y que sea un apoyo para los futuros profesionales para que esto, que es una realidad hoy, se revierta. Y voy a empezar con tres o cuatro palabras acerca de la alimentación. Y sabemos que la alimentación es medicina. Ya Fabián nos ha enseñado esto con varios cursos y claramente nosotros tenemos que entender que el tipo de alimentación western, o sea, occidental, la típica dieta americana se caracteriza por alto consumo de sodio, alto consumo de azúcares refinados, alto consumo de fructosa, consumo de alimentos que tienen fundamentalmente las carnes y las carnes ultraprocesadas, la panceta, el jamón, los snacks, con todo lo que es en las papas fritas, los chisitos, los palitos, todo lo dulce que tiene que ver con las tortas y todo eso. Claramente esto ha cambiado y ha llevado a un mundo obesógeno. Y hoy la obesidad es realmente un problema claro que tenemos que enfrentar. Y el concepto de obesidad va de la mano del concepto de inflamación. Cuando hablamos de obesidad o sobrepeso, tenemos que claramente pensar que cuando entra un paciente con esas características, este paciente está inflamado. Y una forma de atacar esta inflamación en forma no farmacológica, entre otras cosas, son los 6 pilares de la medicina de estilo de vida. Y ahora que estamos hablando de nutrición, utilizar una dieta basada en plantas claramente nos ha llevado a una dieta que se podría llamar antiinflamatoria, y esto podría ayudar claramente a nuestros pacientes y va a de alguna manera disminuir el efecto nocivo que tiene el alimento procesado, con aumento de palatabilidad, con aumento de adherencia a alimentos nocivos. Y eso nos va a llevar con el tiempo a todas las enfermedades crónicas no transmisibles. ¿Por qué? Por ese estado inflamatorio de bajo grado que no se mide habitualmente, que no da dolor, no da síntomas. Y probablemente en el futuro nosotros médicos tengamos que utilizar un monitoreo ambulatorio de inflamación. Y en ese monitoreo, digamos, crónico de inflamación, uno se plantearía, ¿qué tengo que medir? Proteína C reactiva ultrasensible, interleuquina 6, eritrosedimentación, relación neutrófilo-linfocitos, ferritina. Deberemos buscar algo, pero sepamos que lo que nosotros comemos es nuestra medicina. Entonces, una dieta basada en plantas tiene este poder antiinflamatorio en estas, de alguna manera, entidades inflamatorias crónicas. Y una dieta antiinflamatoria claramente va a disminuir la producción de radicales libres, va a disminuir el desacople de la 4-biopterina, va a disminuir de alguna manera la producción de estos radicales libres que son la vía final común de inflamación, y va a aumentar la expresión del óxido nítrico a través del óxido nítrico sintetasa, y esto generar cambios fantásticos en la pared de nuestra arteria, haciendo una respuesta de nuestra pared de vasomodulación con dilatación, o como nos ha enseñado Osvaldo Jarás claramente, el efecto del ejercicio y del shear stress en la salud de la pared de nuestras arterias. Con lo cual, todo este combo claramente va a tener este efecto. Y cuando nosotros hoy que está tan de moda la microbiota, déjeme tomar solamente un punto de la microbiota, que es el aumento del consumo de la L-carnitina que está presente en las carnes rojas y en las carnes procesadas, y esto genera un aumento de la trimetilamina. Esta trimetilamina se absorbe a nivel intestinal, va al hígado y genera la trimetilamina oxidada.
Y la trimetilamina oxidada lo que genera es aumento de activación de las células espumosas de los macrófagos, aumenta la reactividad plaquetaria y la adhesión plaquetaria, se mete en el inflamosoma, en lo que sería la cadena de las caspasas, aumentando las interleuquinas proinflamatorias. Esto activa el endotelio y como pueden ver ustedes en el diagrama de la derecha, a medida que aumenta esta trimetilamina oxidada en sangre, aumenta el hazard ratio de mortalidad de todas las causas en un seguimiento a 5 años. Con lo cual, fíjense ustedes qué importante que es alimentarnos en forma sana. Y cuando uno ve este metaanálisis, donde fíjense ustedes en verde están el consumo de frutas, vegetales, nueces, almendras y legumbres, claramente ven como todo está desplazado de la línea de la unidad hacia la izquierda, o sea que habla de beneficio. Y esto se traduce en un 7 o un 21% de reducción de riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria, accidente cerebrovascular. De la misma manera que pasa con el consumo de pescados, chocolate y, por ejemplo, de yogur, que nos disminuye entre un 6 y un 26% el riesgo relativo de enfermedad cardiovascular, accidente cerebrovascular y diabetes. En cambio, el aumento del consumo de carnes rojas y de carnes procesadas, panceta, etcétera, nos aumenta el riesgo relativo de un 5 o un 18% de enfermedad cardiovascular, ACV y diabetes. Con lo cual, tenemos evidencia clara de que la nutrición nos puede beneficiar y la mala nutrición nos inflama y nos enferma en forma crónica. Y acá tienen el impacto de las distintas dietas. La dieta mediterránea que todos ya conocemos, que es a base de frutas, verduras, pescado, aceite de oliva, almendras, nueces, claramente disminuye la enfermedad cardiovascular, la aterosclerosis, el daño hepático y tiene un efecto muy positivo en lo que hoy conocemos como hígado metabólico, que es el viejo esteatohepatitis no alcohólica, que hoy sabemos que es el hígado metabólico. Ahora, cuando nosotros vamos a la dieta DASH, que es una dieta similar a la mediterránea, pero con bajo contenido en sodio, esto baja la presión arterial, disminuye el riesgo de insuficiencia cardíaca, baja el LDL, eventos cardiovasculares, enfermedad coronaria, stroke y diabetes. Y fíjense ustedes la dieta basada en plantas. Todavía no tenemos evidencia de impacto de la dieta basada en plantas a nivel cardiovascular y de mortalidad de todas las causas, pero sí sabemos que baja el riesgo de diabetes, baja el LDL, tiene efectos positivos en este hígado metabólico y probablemente si hacemos una dieta exclusivamente basada en plantas, habrá ciertas vitaminas que nosotros tengamos que aportar en forma exógena. Y fíjense ustedes la dieta Pure. Pure es un estudio que se hizo en varios países del mundo, cuyo investigador principal es Salim Yusuf, y lo que ellos hablan son de frutas y vegetales 4 a 5 veces por día, legumbres, nueces, fíjense, pescado 2 a 3 veces por semana, consumo de, digamos, leche o productos derivados lácteos de bajo contenido, digamos, que sean de bajo contenido en colesterol, digamos, las legumbres y fundamentalmente ellos, fíjense ustedes cómo baja la mortalidad total, la mortalidad cardiovascular y el compuesto. Con lo cual acá una vez más se prueba que una nutrición sana, probablemente con una base vegetariana más el agregado de sustancias que son antiinflamatorias, son muy beneficiosas para nuestra salud. Y cuando uno se va a las características de las zonas azules,
que sabemos que son entre 7 y 10, ahora están apareciendo nuevas zonas azules en el mundo, fíjense ustedes que la base está hecha en granos vegetales, flavonoides, eh, alimentos con contenido de calcio, frutas, y esto es la base que uno debería comer cotidianamente todos los días. En cambio, por ejemplo, la carne, los huevos y, digamos, el pollo es más que nada semanalmente 3 o 4 veces por semana. El tomar té, alcohol en moderación, es parte de esta dieta de Okinawa, donde sabemos nosotros que son poblaciones longevas que llegan hasta los 110 años de edad. Pero a esta alimentación se junta otro fenómeno que es la sexta pata de la medicina de estilo de vida, que es el aspecto social. Ellos lo llaman el ikigai, que es levantarse con una sonrisa, con ganas de ir a trabajar, con ganas de compartir con el que tiene al lado cosas para progresar, o sea, tiene un sentido la vida. Y por otro lado, también hay otras características que hacen que las zonas azules sean distintas por un tema de temperatura, de altura. Estos pacientes se la pasan trabajando y labrando la tierra o caminando un promedio de 4 a 7 horas por día. Por otro lado, tienen sus grupos donde se juntan entre ellos, hay un fenómeno de endogamia, hay un fenómeno de mejoramiento de lo que sería la parte genética, con lo cual hay promoción de genes protectores y esto también tiene que ver con las zonas azules. Por eso, los americanos, la dieta del American Heart, fundamentalmente está dando todo lo que estuvimos hablando nosotros y también el mantener el peso adecuado y tener la actividad física para un gasto energético. Y limitar el uso de sustancias, digamos, azucaradas, el empleo de alcohol, tener todo una base, digamos, donde uno pueda consumir poco de esto durante la semana, pero tampoco ser algo prohibitivo. Y de ahí saltamos al sueño. ¿Qué impacto tiene el sueño? Y sabemos que el, el dormir mal, el tener trastornos del sueño, aumenta un 45% más el riesgo de enfermedad cardiovascular y un 54% más el riesgo de accidentes cerebrovasculares. Y cuando nosotros pensamos en cuál es el mecanismo fisiopatológico de que si yo duermo poco o duermo mal, ¿qué es lo que pasa? Fíjense ustedes, hay activación de citoquinas proinflamatorias, hay aumento de la actividad del simpático, hay más estrés oxidativo, disminuye la leptina, aumenta la grelina, que esto lo que hace es aumenta el apetito y el tener ganas de comer que nos lleva a la obesidad. Por otro lado, el estrés oxidativo y la activación del simpático va a alterar a nuestras células beta pancreáticas, disminuyendo su respuesta, disminuyendo la tolerancia a la glucosa y aumentando la resistencia a la insulina, que nos va a llevar a la diabetes mellitus. Por otro lado, el aumento de la actividad simpática más las citoquinas proinflamatorias por el mal dormir nos va a llevar a un aumento de presión arterial que va a llevar a la disfunción endotelial. Con lo cual, claramente podemos ver que hay un concepto fisiopatológico en lo que es el sueño. Y fíjense ustedes en este estudio, en 60.586 adultos de 40 años o menos, el hecho de tener un sueño de menos de 6 horas se aumentó de un hazard ratio de 113 veces de enfermedad coronaria y aquel que dormía más de 8 horas, 111 veces. En cambio, los pacientes que tenían somnolencia diurna por un mal dormir también tenían su hazard ratio aumentado de enfermedad cardiovascular. Y aquellos que tenían un score de sueño más bajo, les iba peor. Con lo cual, el sueño claramente tiene un impacto a nivel cardiovascular.
Y si viéramos este metaanálisis, aquellos que duermen un promedio de 4 a 6 horas tienen un aumento de la mortalidad total de un 12%. Y aquellos que duermen más de 9 horas tienen un aumento de mortalidad de un 30%. Con lo cual, la duración del sueño y la calidad del sueño tienen que ver con el pronóstico de nuestros pacientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de recomendaciones como para tener un sueño adecuado, lógicamente un control de peso nos va a mejorar todo el tema del SAOS. Debemos siempre interrogar a nuestros pacientes de cuántas horas duermen, si tienen somnolencia diurna, y darles a ellos las normas de higiene del sueño, que las normas de higiene del sueño claramente son irnos a dormir siempre a la misma hora, tratar de dormir entre 7 y 8 horas, que la habitación tenga una temperatura aproximadamente de 17 a 19 grados, no estar en contacto con la luz, claramente la luz azul, computadora, teléfono celular y televisión, porque eso altera la información que le llega a nuestra glándula pineal y sabemos claramente que el estrés lumínico tiene un impacto en enfermedad cardiovascular, y esto está probado en un estudio reciente en 800 y pico de pacientes con seguimiento a 20 años, con un reloj que medía la cantidad de luminosidad nocturna que estaba expuesto el paciente. Aquellos que tenían mayor luminosidad tenían más eventos cardiovasculares. Con lo cual, el hecho de estar en una habitación tranquila, ponernos a leer o escuchar música adecuada antes de ir a dormir, es parte de esta higiene del sueño. Y si vamos a hacer una siesta que no sea mayor a 30 minutos, y por otro lado, también está muy estudiado todos estos personas que trabajan de noche, cómo esta alteración del ciclo circadiano impacta también en nuestra enfermedad cardio y cerebrovascular. ¿Y cómo lo enfocamos? Hay que hacer terapia cognitiva, utilizar mindfulness, acupuntura, y cuidado con nuestros pacientes aniosos que le damos inhibidores de la recaptación de serotonina, inhibidores de la MAO, beta bloqueantes lipofílicos, agonistas centrales, benzodiazepinas y la Z, que son el soldipen y la esoplicona, que esto claramente lleva a un sueño inadecuado. No podemos dejar de lado el estrés, y sabemos que el estrés psicosocial claramente nos va a impactar en nuestra salud. Nuestro hábito laboral con estrés, aparte el estrés emocional que tenemos, el aislamiento social es un gran impacto de estrés en pacientes posinfarto agudo de miocardio. La presencia de depresión y de aislamiento social aumenta un 27 a un 30% el riesgo de mortalidad posinfarto agudo de miocardio. Con lo cual, hay situaciones como la vida sedentaria, la dieta inadecuada, alteraciones en nuestro sueño, que nos lleva a un estrés oxidativo y a una atrofia y disfunción del cerebro. Y esto se ve expresado por liberación de glucocorticoides por el eje hipotálamo, hipofisiario, suprarrenal, las catecolaminas circulantes, las hormonas sexuales. Todo esto tiene efecto proinflamatorio que va a aumentar la producción de radicales libres, va a alterar la cromatina, va a acortar los telómeros, con lo cual vamos a tener una vida de nuestros cromosomas menor, va a haber mutaciones del ADN, va a haber alteraciones en la producción energética con disfunción mitocondrial, que es la vía final común que va a llevar al daño y a la muerte celular con liberación de los PAMPs, que son las sustancias proinflamatorias senolíticas que se liberan cuando se destruyen las células en forma apoptosis, o sea, una muerte acelerada. Y todas estas
todos estos signos inflamatorios claramente nos van a dar una alteración de riesgo, vamos a aumentar nuestro riesgo cardiovascular y vamos a tener un envejecimiento aumentado. Y la carga alostática que tenemos todos claramente cuando tenemos la activación de este eje hipófisis, hipotálamo, hipófisis y suprarrenal, cuando esto está sobreactivado y la carga alostática es mayor, claramente esto va a llevar, como les decía antes, a la disfunción mitocondrial, a la alteración en el endotelio por liberación de catecolaminas, por la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona, siendo la angiotensina 2 otro fenómeno deleterio, la reabsorción de sodio y agua por la aldosterona. Todo esto es lo que nos va a llevar a este daño que nos produce el estrés. Entonces, el aumento de la respuesta inflamatoria con alteración de la respuesta inmunológica, la disminución del tono vagal, la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, que nos habla de una disautonomía, y las alteraciones hematológicas, el aumento de la procoagulación, fundamentalmente esto en las horas de la mañana, y las alteraciones vasculares como aumento de rigidez y disfunción endotelial claramente nos llevan al impacto cardiovascular del estrés. Y sabemos que la alteración, la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca que uno puede ver se asocia con un aumento de la mortalidad cardiovascular y la mortalidad de todas las causas. Y esto por una disautonomía neurovegetativa, por disminución del tono vagal y aumento del tono simpático. Y por eso las recomendaciones de las guías de la Sociedad Argentina de Cardiología es bajar el estrés psicosocial, un abordaje integral en el paciente cardiovascular, y cuando nosotros vemos alteraciones claras del estrés, debemos derivar a nuestros pacientes para que tengan terapia, ya sea, digamos, farmacológica o psicoterapia. Y fíjense ustedes cómo la meditación claramente tiene un efecto en lo que es la ansiedad, la depresión, el estrés, digamos, todos los cambios, digamos, afectivos negativos, todo esto claramente la meditación nos puede ayudar. Y fíjense ustedes que todo lo que tenga que ver con un efecto, digamos, positivo psicológico, el optimismo, como va a alterar los cambios a nivel cardiovascular y mortalidad de todas las causas, bajando el riesgo de ello. El tener un propósito, un sentido de propósito, baja un 17%, perdón, el riesgo cardiovascular y un 17% la mortalidad de todas las causas. El estar feliz, el tener un efecto positivo, baja la incidencia de enfermedad cardiovascular en un 22%. Y lógicamente a través del mindfulness, como le dije, esto tiene un efecto positivo también. Y fíjense ustedes, por ejemplo, para el manejo de hipertensión arterial sistólica, intervenciones no farmacológicas, tai chi, la dieta DASH, ejercicio aeróbico, ejercicio isométrico, bajo consumo de sodio, yoga, meditación. Claramente fíjense ustedes cómo da un factor de la línea de la unidad hacia la derecha, que quiere decir que aumenta y mejora estos cambios con esta intervención. Al lado de el doctor Osvaldo Jarás, hablar de ejercicio sería una ridiculez, pero claramente en este diagrama vemos todo el efecto que tiene el ejercicio, bajando la resistencia a la insulina, baja el peso, mejora el perfil lipídico, la resistencia vascular, fibrosis cardíaca, disminuye las arritmias, la presión arterial, el gasto cardíaco y el volumen sistólico, cómo baja el tono simpático y aumenta el tono parasimpático, antiaterosclerótico, antioxidante, antiestrés psicológico. Claramente todo esto, si lo tuviéramos en una píldora, estaríamos fantásticos. No hay nada que pueda superar
a lo que el impacto que el ejercicio hace en nuestro aparato cardiovascular. Y fíjense ustedes, esto por cantidad de pasos día, cómo baja la mortalidad de todas las causas y la mortalidad cardiovascular fatal. Y el ejercicio baja, fíjense ustedes acá, como tiene ejercicio en enfermedad coronaria, en stroke, en insuficiencia cardíaca y en prediabetes, está de la línea de la unidad hacia la izquierda mostrando un beneficio. Y fíjense ustedes, en hipertensión arterial, el hecho de hacer ejercicio, ya sea de baja, moderada o alta intensidad, tiene el mismo impacto claro que lo que puede tener el tratamiento farmacológico. Y para ir terminando, no quiero dejar de lado este flagelo que es la contaminación ambiental y el riesgo cardiovascular. Fíjense ustedes que se espera que la segunda causa de muerte cardiovascular sea la contaminación ambiental, y esto es una estadística del 2021, hablando de 8,1 millón de muertes por contaminación ambiental. Y esto tiene que ver con el arsénico, el plomo, el cadmio, el mercurio, el cobre y todo lo que pueda ser, digamos, lo que respiramos. Y todo va a generar aterosclerosis, ACV, placas carotidias. Y este es el estudio muy impactante que se presentó en el New England Journal el año pasado, la presencia de micro y nanoplásticos en las placas ateroescleróticas de la endarterectomía carotidia. Y se vio que aquellos pacientes que tenían micro y nanoplásticos tenían más inflamación, más factor TNF-alfa, más CD3 y CD6, más contenido de colágeno, interleuquina 6 y 1B como marcadores proinflamatorios, y esto se asoció con un mayor hazard ratio de eventos cardiovasculares en aquellos pacientes que tenían micro y nanoplásticos en las placas de la endarterectomía, y aumentaba 4,5 veces el riesgo de mortalidad cardiovascular. Esta foto es impactante. Esta es una foto en Johannesburgo. Y fíjense ustedes, si ustedes nacen de esta calle hacia la izquierda, su calidad de vida va a ser excelente. Si nacen de esta calle para la derecha, van a tener polución ambiental, claramente, el exposoma, cambios a nivel social, la inequidad social que lleva a alteraciones en la educación, el estrés, y todo esto va a afectar el capital neurológico de nuestros pacientes. Y esto es lo que están estudiando en este momento a nivel de Latinoamérica, porque todo esto tiene que ver con cómo este exposoma tiene que ver con el exposoma interior, que tiene que ver con metilación del ADN, cambios en los microRN, esta carga alostática que hablamos y la inflamación que nos va a llevar a daño a nivel neurológico. Y esto es por una desigualdad social. Y para ir concluyendo, claramente todos estos efectos nocivos nosotros podemos alterarlos haciendo cambios en nuestra nutrición, en la actividad física, en el manejo de estrés, en el control del sueño, en el no consumo de sustancias tóxicas y en la actividad social positiva. Entonces nosotros tenemos que educar a nuestros pacientes, educar a nuestros médicos y educar a nuestros gobernantes para que disminuyamos la contaminación ambiental. Por eso creo que en el concepto de un cardiólogo, tomar en cuenta todas estas herramientas es fundamental. Así que, sin más, quedo a la disposición por si hay preguntas o algún comentario. Yo tengo un comentario para el doctor Koreski. Solamente felicitarte, Martín, porque has sido extraordinariamente claro y adhiero absolutamente y suscribo todo lo que has comentado. En cardiología realmente es muy importante. Los pacientes, al principio hiciste la pregunta que es clave.
eh, ¿cómo hacemos con los pacientes? Porque los pacientes lo que prefieren es una pastillita mágica como para no tener que enfrentar el cambio de hábitos, que es lo que nosotros estamos queriendo promover. Así que creo que ha sido muy importante, ha sido muy claro y ojalá todos los médicos, independientemente de su especialidad, tengan muy claro que los pilares que postula la medicina de estilo de vida son claves para una vida mejor y más larga. Bien. ¿Algún otro comentario? ¿Pregunta? Porque uno, viste, se plantea, tenemos el tema de la contaminación ambiental. ¿Y qué tenemos que hacer? Claramente tenemos que hablar con nuestros gobernantes, pero ya se están empezando a usar filtros en los autos, filtros en los domicilios, para que el aire que respiramos, o por ejemplo en nuestros centros de trabajo, por ciertos filtros que hay, nos permiten respirar un poquito más sano. Y seguramente, Osvaldo, si yo te preguntaría, y yo vivo en la Ciudad de México, de DF, y te digo, Osvaldo, ¿te parece bien que yo salga a correr todos los días a las 7:30 de la mañana? Claramente, así, Martín, el efecto deleterio de la contaminación ambiental en donde vos vivís, claramente va a tener un efecto nocivo y va a perder el efecto positivo de la actividad física, ¿no? Son cosas que tenemos que tomar en cuenta. Hoy, como cardiólogo, yo a los pacientes les pregunto, cómo duermen, qué comen, actividad física, que me comenten cómo se mueven durante el día, qué relaciones sociales tienen. O sea, estos 6 pasos de la medicina de estilo de vida que me enseñó a mejorar mi consulta, creo que todos los médicos deberíamos tenerlo presente, porque si no, vamos a topar con fármacos cosas que no vamos a poder solucionar de raíz. Clarísimo. Isabel, tenías la mano levantada. Gracias, Fabián. Bueno, no dejan de asombrarme ustedes con esta diplomatura, la verdad que es fantástica. Gracias, Martín, por la charla. Lo que quería agregar es, la verdad que me encantó, y lo que vemos en los pacientes es que hay como una gran dispersión en la gente, ¿no? Hay algunos que están muy, muy pendientes de todo esto, inclusive casi, casi antes que nosotros lo tomáramos como desde la medicina nuestra tradicional, o al menos a la par. Y después hay otros que la verdad que están como esa que mostraste del otro lado, toda gris, en otro nivel. Así que bueno, a mí me pasa en el consultorio que tengo que estar muy atenta a ver en qué lado de ese arco iris está el paciente que tengo delante para poder agregarle. Pero esta diplomatura lo que me agregó enormemente, gracias Fabián y gracias a todos los que hacen esto, es afirmar estos conceptos, que uno por ahí los tenía medios como, sí, los creía, los sabía, pero la verdad que es fundacional lo que tenemos que hacer. O sea, es fundamental, es muy importante y con esta firmeza de lo que hemos venido viendo en el año y con esta charla que acabas de dar. Así que no tengo más que gracias a todos, la verdad. Bueno, me alegro haber sido útil. Bueno, ¿alguien más quiere hacer alguna pregunta para aprovecharlo a Martín, que nos ha expuesto una enciclopedia de medicina de estilo de vida de manera compactada, pero maravillosamente útil? ¿Alguien más quiere comentar algo, preguntar? Aprovechémoslo a Martín, que es una golondrina viajera y no siempre lo podemos hacer aterrizar en Buenos Aires. De hecho, cada vez menos. El- y les dejo algo para que vayan pensando. Hoy tenemos los GLP-1 que están cambiando realmente la enfermedad, obesidad, la Sí, enfermedad, diabetes. Pero cuidado, que estamos haciendo atrofia muscular, cambios a nivel óseo, la gente se está con desnutrición, el aumento de la cetoacidosis no hiperglucémica, son
la otra cara de la moneda que tenemos, que se veía que todo el mundo está pidiendo ahora, dame el venenito semanal, que con eso voy a mejorar, pero lamentablemente sepamos algo, un 30% de los pacientes, por más que estén recibiendo estos ISGLT2, perdón, los GLP-1. GLP-1, claramente no bajan de peso porque no les cambia el otro problema que es, un problema es, yo como para vivir, eso fisiología, y yo vivo para comer, y eso psicología. Entonces, estas drogas no nos cambian la psicología. Cuidado, porque después por temas económicos la gente no los puede pagar y viene el rebote que es peor. Simplemente lo dejo como para tirar, que son estas cosas que nosotros, que por más que usemos esto no quiere decir que la farmacología no sirva, pero tenemos que indicarla cuando corresponde y acompañar, como todas las guías lo dicen, la medicina de estilo de vida, los cambios de estilo de vida son el pilar fundamental. Sí. Déjame agregar algo ya que mencionás los GLP-1 porque hay una falta de conocimiento en cuanto a los riesgos que acaecen con este tipo de drogas en cuanto al descenso de peso. Son drogas muy buenas en pacientes diabéticos y también en pacientes obesos, pero lamentablemente tienen que estar acompañados por una suplementación proteica, no menos de 100 gramos diarios de proteína porque producen un descenso de la masa muscular muy importante y eso es peligroso porque, bueno, viene la osteoporosis, viene las caídas, viene la imagen deformada del paciente que queda con todos los colgajos y esto tiene que trabajarse muy especialmente en el gimnasio, pero con un suplemento proteico a una razón de 1,5 gramos por kilo de peso día. Pues recuerden ustedes que en la facultad nos daban 0,8 gramos kilo peso 08. día y ahora es 1,5. En estos pacientes puntualmente debe haber una suplementación proteica siempre que inician tratamiento con GLP-1. Buenísimo. Muchas gracias, Osvaldo. De nada. Muchas gracias. Bueno, a mí me parece que si uno toma todo lo que acaban de contar Martín, Osvaldo y demás, está claro que de alguna manera la asociación tiene que un poco proyectarse hacia la salud pública, ¿no? Me parece que esencialmente las medidas de estilo de vida en el diálogo individual con el paciente tienen una cierta efectividad, pero claramente hemos llegado tarde, ¿no? O sea, hay que trabajar enormemente más con la infancia, los famosos determinantes de enfermedad crónica que tienen más que ver con epigenética y demás. Y creo que el desafío para MEVI para el año que viene, hablaremos de esto después del Congreso, es cómo nos proyectamos como un agente capaz de verter todo esto a la salud pública. Tal Así que cual. Y bueno, vos fíjate, Fabi, agrego esto chiquitito. Tuve la suerte de compartir con Valentín Fuster el congreso que estuve ahora en Dominicana, y él te hace toda la vida, desde el nacimiento hasta la muerte, y fíjense ustedes que él sacó a los personajes obesos de Plaza Sésamo y apareció un personaje que es él, el doctor Rooster, que le enseña a los chicos a hacer los cambios en el estilo de vida y cómo eso impacta en la educación de los padres. tal Con cual. lo cual, estoy totalmente de acuerdo con vos, Fabi. Nuestro desafío es llegar más allá de los médicos, ir a los colegios, ir a buscar otro Sí, sí, impacto, sí, sí, porque sí, esto sí. claramente es el camino. Sí, sí, claramente ese es el desafío de AMEVI para el año que viene, poder instrumentar todo esto que Martín y Osvaldo nos acaban de refrescar y enseñar. Bueno, gente, a disfrutar Bueno, del último día de frío del año y, y nos vemos todos en el Congreso 7 y 8 de noviembre. muchas Gracias, gracias. Martín, Gracias a todos. infinitas. Cuídate. Gracias, Martín. Saludos a Excelente. todos.
Buenas tardes. Chao.